Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Hola, hoy vamos a meternos en harina con una corriente psicológica que, realmente cambió las reglas del juego a finales del XIX y principios del XX, el psicoanálisis. Nació con un aire un poco rebelde, ¿no? Oponiéndose a lo que se pensaba sobre la enfermedad mental y poniendo el foco en algo que hoy nos suena, pero que entonces fue revolucionario, el inconsciente. Nuestra idea hoy es entender bien de qué va, cuáles son sus conceptos clave, quiénes fueron sus figuras más importantes. Exacto. Es que hay que situarse, ¿verdad? La psicología que empezaba a ser científica, como el funcionalismo, el estructuralismo e incluso luego el conductismo, pues sí hablaban de la conciencia, pero lo inconsciente, quedaba un poco al margen, ¿no? Y ahí es donde entra el psicoanálisis. La Asociación Psicoanalítica Mexicana lo define como una manera muy particular de hacer psicoterapia, realizar un análisis del inconsciente fundamentado en la asociación libre y en la interpretación. Fíjate que el objetivo no era tanto, confirmar teorías académicas, sino más bien entender y aliviar el sufrimiento de la gente. Fue un giro importante. Entendido. Pues, a ver, empecemos por el principio. Las influencias. Antes de Freud, ¿qué había? A mediados del XVIII dominaba la visión médico-biológica. Si tenías un problema mental, causa física. Se desconfiaba un poco de lo psicológico, quizá por miedo a parecer poco científico, ¿no? Claro, era el modelo dominante. Y en ese contexto, fíjate, aparece gente como Franz Mesmer. Él veía casos que la medicina no resolvía y propuso algo, bastante llamativo, curar con imanes. Creía en una cosa llamada magnetismo animal, como un fluido magnético universal que, en los enfermos, estaba desequilibrado. Y los imanes, lo reequilibraban, según él. Ah, lo de los imanes. Pero luego creo que fue más allá, ¿no? Sí, llegó a pensar que ni los necesitaba, que él tenía un magnetismo personal tan fuerte que podía curar solo con poner las manos. Imaginó el revuelo. Tendría seguidores y detractores a partes iguales, claro. Totalmente. De hecho, hubo un comité científico que investigó sus métodos y dijo que no había pruebas, que eso no funcionaba. Lo desestimaron. Ya, pero aunque lo desacreditaran, su trabajo como que dejó una semilla, ¿sabes? Generó interés en fenómenos que no encajaban bien en lo puramente biológico. Y ahí es donde entra James Braid, un médico que al principio era muy escéptico con Mesmer, pero que investigó. Hacia 1820 propuso lo de la neurohipnosis. Le quitó la parte del magnetismo. Era inducir un estado parecido al sueño fijando la mirada. Sugirió que era algo neurofisiológico, no mágico ni magnético. O sea que la hipnosis, ya sin Mesmer, empezó a verse como una herramienta. Para explorar la mente de otra forma. Exacto. Como una rendija que se abría en esa visión tan biológica de la enfermedad mental. Vale. Esto nos va llevando hacia Freud. Y a una técnica suya clave, la asociación libre, que surgió por algo que observó en sus pacientes, ¿verdad? Hacia 1890 más o menos. Sí, justo, se dio cuenta de que, ya fuera con hipnosis o incluso con una técnica que probó de presionar la frente del paciente, pensaba que ayudaba a recordar. Pues que justo cuando estaban a punto de contar algo difícil, algo traumático, aparecía una resistencia, como que se bloqueaban. Y lo interesante es que descubrió que no hacía falta ni hipnosis ni presión. Simplemente les decía, hable con total libertad. Diga lo que se le pase por la cabeza, sin filtro, sin importar si parece tonto o incómodo. Y de ahí salió la asociación libre. Dejar que el inconsciente hable, a través del discurso espontáneo. Y esto conecta mucho con cómo entendían la histeria en esa época, ¿no? Freud y otros, entre finales del XIX y mediados del XX, tenían una teoría bastante concreta. Así es. Plantearon que la histeria, con esos síntomas físicos raros como parálisis sin causa médica, venía de una experiencia traumático pasada. Una experiencia que no se había podido procesar o expresar bien. Esa emoción, esa energía del trauma se quedaba como atrapada y salía por otro lado, simbólicamente a través del cuerpo. La experiencia original se reprimía, se mandaba al inconsciente para no sufrir la ansiedad. Ah, claro. Por eso la resistencia en terapia era tan importante. Era como una señal de, ojo, te estás acercando al meollo del asunto, a lo reprimido. Bien, bien. Ya tenemos el contexto, las primeras herramientas. Vamos a centrarnos ahora en la figura clave, claro. Sigmund Freud nació en la actual República Checa, estudió medicina
influido por Darwin, por lo que veo. Y hay un tema temprano un poco polémico, ¿no? Lo de la cocaína. Sí, es un episodio conocido. Investigó si podía servir para tratar la histeria, la depresión. Él mismo la consumió para animarse, para trabajar más. Pero claro, en esa época no se sabía bien lo adictiva que era, y él mismo acabó teniendo una dependencia. Lógicamente eso no le ayudó a su reputación médica al principio, aunque luego dejó de usarla y de recomendarla. Fue una fase, digamos, exploratoria y un poco arriesgada vista hoy. Vale, dejando eso aparte, en psicopatología fue importante porque conectó lo neurológico y lo psíquico, ¿no? Le dio mucha importancia a los sueños, explicó la histeria con esa idea de energía, de pulsión. Exacto. Pero el gran salto, el que nos lleva al psicoanálisis como tal, fue cuando dijo que el origen de muchos traumas era sexual, ya fuera por seducción en la infancia o por otros problemas con la sexualidad. Y aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. Su trabajo sobre los sueños. Freud decía que eran la vía regia hacia el inconsciente. Sí. Creía que los sueños son como una realización de deseos reprimidos, pero disfrazada. Lo que recordamos, el contenido manifiesto, es solo la fachada. Lo importante de verdad es el contenido latente, el significado oculto, esos deseos inconscientes. ¿Y cómo funciona ese disfraz? Habló de mecanismos concretos, ¿no? Para ocultar el deseo. Correcto. Describió varios procesos que usa el inconsciente para que los deseos salgan en el sueño sin angustiarnos demasiado o despertarnos. Los más famosos son la condensación. Una imagen del sueño representa varias cosas de la vida real como si las juntara. Y la sustitución o desplazamiento. La emoción de algo importante se pasa a algo que parece trivial en el sueño. Los ejemplos que ponía él mismo eran muy directos, ¿sabes? Soñar con árboles o torres como penes o cuevas como vaginas. Interpretaciones muy simbólicas y, claro, muy debatidas. Entendido. Y volviendo a la terapia, también definió conceptos clave de la relación paciente-terapeuta. Ya mencionaste la resistencia. Sí, la resistencia es esa fuerza que lucha contra hacer consciente lo inconsciente. Esa dificultad para hablar de ciertas cosas según se acerca al núcleo. Y muy ligada está la transferencia. Este es un concepto crucial. Es la tendencia del paciente a proyectar en el terapeuta sentimientos, deseos, expectativas, que en realidad iban dirigidos a figuras importantes de su pasado, como sus padres. Ah, claro. Como si vieran al padre o a la madre en el terapeuta. Eso es. Puede ser una transferencia positiva, de amor, idealización, o negativa, de hostilidad, desconfianza. Y no solo el paciente proyecta, ¿no? También mencionó lo contrario. Exacto. Freud habló de la contratransferencia, que son los sentimientos y reacciones que el terapeuta desarrolla hacia el paciente, muchas veces como respuesta a la transferencia del paciente. Reconocerla y manejarla es fundamental para que el terapeuta mantenga la objetividad. Plantea temas importantes sobre los límites de esa relación. Fascinante cómo analiza esa dinámica. Bueno, profundicemos ahora en su teoría de la personalidad, que es quizá de lo más conocido de Freud. Partía de una energía básica, la libido. La libido, ¿sí? Al principio la veía sobre todo como energía sexual, aunque luego matizó un poco. Es una energía que busca satisfacer impulsos, reducir tensión. Si se descarga, hay placer. Si se bloquea, hay dolor o frustración. Para Freud, casi todo nuestro comportamiento tiene que ver con cómo manejamos esa libido. Y esa energía es la que mueve las tres partes de la personalidad que describió. El ello, el yo y el superyo. Los famosos. Esos son los más populares, sí. A ver, el ello-eite es lo más primitivo, innato, inconsciente. Contiene los instintos básicos, sexuales y agresivos. Funciona con el principio del placer. Quiere satisfacción ya, sin importar nada más. Es pura energía, el motor. ¿Vale? Luego está el yo, ego. Se desarrolla desde el ello al chocar con la realidad. Opera según el principio de realidad. Su trabajo es mediar entre los deseos del ello, las normas del superyo y lo que se puede hacer en el mundo real. Busca satisfacer al ello, pero de forma realista y aceptable. Es como el gerente de la personalidad. El que pone orden. Algo así. Y finalmente, el superyo, superigo. Es la conciencia moral, los ideales. Se forma al interiorizar las normas y valores de los padres, de la sociedad. Es nuestro juez interno. Tiene dos partes, la conciencia moral, lo que no hay que hacer, lo que da culpa, y el ideal del yo, lo que deberíamos ser, lo que nos hace sentir orgullosos.
Entendido. Y has dicho que el yo media. Cuando hay conflicto entre ello-yo y super-yo, surge la ansiedad. ¿Y cómo se defiende el yo de esa ansiedad? Ahí entran los mecanismos de defensa. Son como estrategias psicológicas, casi siempre inconscientes, que usa el yo para protegerse. Freud y luego su hija Anna describieron varios. Por ejemplo, A ver. la represión. El más básico es mantener fuera de la conciencia ideas, deseos, recuerdos que nos resultan inaceptables o dolorosos. Pero ojo, aunque estén reprimidos, siguen influyendo y pueden salir disfrazados en sueños, lapsus. Los lapsos freudianos. Esos mismos. Luego está la sustitución o desplazamiento. Cambiar el blanco de un impulso, normalmente agresivo o sexual, hacia otro objeto o persona que sea menos peligroso o más aceptable. La proyección. Ver en los demás nuestros propios pensamientos o impulsos que no aceptamos en nosotros mismos. Y la identificación. Adoptar rasgos de otra persona, a menudo alguien a quien admiramos o tememos, para sentirnos mejor o satisfacer deseos indirectamente. Vaya entramado. Y Freud no pensaba que esta estructura naciera ya hecha, ¿verdad? Propuso unas etapas de desarrollo. Claro. Eso es fundamental en su teoría. Dijo que la personalidad se forma pasando por unas etapas psicosexuales en la infancia, sobre todo en los primeros 5 o 6 años. En cada etapa, la libido, esa energía, se centra en una parte del cuerpo, una zona erógena. Y cómo se resuelven los conflictos de cada fase, pues deja una marca en la personalidad adulta. Por eso le daba tanta importancia investigar la infancia. Vamos a repasarlas rápido, que son conocidas. Primero, la fase oral. El primer año. Placer en la boca. Chupar, morder. Distinguía entre carácter oral incorporativo, crédulo dependiente, y oral sádico, discutidor, cínico, según cómo fuera la experiencia. Luego, la fase anal. El segundo año. Placer en la zona anal, relacionado con el control de esfínteres. De ahí saldrían rasgos como ser muy ordenado o muy desordenado, tacaño o generoso. El famoso carácter anal. Después, la fase fálica, de los 3 a los 5 años, muy importante. Placer en los genitales. Aquí metió el complejo de Edipo, en niños, deseo por la madre, rivalidad con el padre, y el complejo de Electra, en niñas, que decía que era más complicado con la envidia del pene y tal. Sí, una de sus teorías más controvertidas, sin duda. Luego viene un periodo de calma, la fase de latencia, hasta la pubertad. La energía sexual se calma, se centra en aprender, jugar. Se sublima, diría él. Y finalmente, la fase genital. Con la pubertad vuelven los impulsos sexuales ya enfocados a la vida adulta. Exacto. Lo importante es ver cómo vinculó de forma tan directa el desarrollo de la personalidad adulta con las experiencias y conflictos de la sexualidad infantil. Una idea potentísima, aunque como decías, muy debatida. Desde luego. Pero bueno, el psicoanálisis no acabó con Freud. Hubo gente que siguió su camino y otros que se desviaron. Su propia hija, Anna Freud, fue importante. Sí, Anna Freud fue una figura clave. Muy leal a su padre, pero hizo sus propias aportaciones. Profundizó mucho en los mecanismos de defensa del yo, los organizó mejor y, sobre todo, fue pionera en aplicar el psicoanálisis a los niños. Vio que la asociación libre no funcionaba con ellos y desarrolló otras técnicas, como usar el juego para que expresaran sus conflictos. La terapia de juego. Qué interesante adaptación, pero no todos fueron tan leales. Alfred Adler fue de los primeros en romper, ¿no? Cierto. Adler colaboró mucho con Freud, llegó a presidir la Sociedad Psicoanalítica de Viena, pero rompieron porque Adler no estaba de acuerdo con darle tanta importancia a la sexualidad. No creía que fuera el motor principal de todo. ¿Y qué proponía él entonces? ¿Su enfoque se llama psicología individual? Pues Adler cambió la libido freudiana por otra cosa, la lucha por la superación o por la autoestima. Decía que todos nacemos sintiéndonos inferiores, por ser dependientes, y que la vida es un esfuerzo por superar esa inferioridad. Si no lo consigues bien, desarrollas un complejo de inferioridad. Ese era el motor para él. Y aunque la llamó individual, parece que lo social también le importaba. Muchísimo. Es clave en Adler. Habló del sentimiento de comunidad o interés social. Decía que una persona sana no solo busca superarse a sí misma, sino que le importa el bienestar de los demás, contribuye a la sociedad. Si no tienes interés social, para él eso era un problema psicológico. Una visión más social, sí. Vale. Y la otra gran figura que se separó de Freud fue Carl Jung, que al principio parecía su sucesor, pero... Ruptura total. Sí, la relación Freud-Jung fue intensa. Jung era la gran promesa,
pero las diferencias teóricas fueron demasiado grandes. Rompieron hacia 1914, y Jung fundó su propia escuela, la psicología analítica. ¿Y qué diferenció a Jung? También cambió lo de la libido, ¿verdad? Sí, para Jung la libido no era solo energía sexual, era una energía psíquica más general, la fuerza vital que mueve todo, la creatividad, el crecimiento personal, la espiritualidad, no solo el sexo. Y aquí viene uno de los conceptos más conocidos de Jung y muy diferente a Freud, el inconsciente colectivo. Totalmente. Quizás su idea más original. Freud hablaba del inconsciente personal, tus experiencias reprimidas, pero Jung dijo, hay algo más profundo, común a todos los humanos, el inconsciente colectivo, como un almacén de experiencias heredadas de nuestros antepasados a lo largo de la historia, una especie de sabiduría primordial compartida. ¿Y cómo se nota ese inconsciente colectivo? ¿Cómo sale a la luz? A través de los arquetipos, son como patrones universales de pensamiento, imágenes, símbolos, que aparecen en los mitos, los sueños, el arte de todas las culturas. Jung describió varios. La sombra, nuestro lado oscuro, instintos, tendencias reprimidas, socialmente inaceptables. Pero no solo lo malo, también potencialidades no desarrolladas. Hay que integrarla. El ego, parecido al yo de Freud, el centro de la conciencia. La persona, la máscara social que usamos para encajar, el papel que representamos. Necesaria, pero peligrosa si te identificas demasiado con ella y olvidas quién eres de verdad. La máscara. Y también habló de la bisexualidad psíquica. Todos tenemos aspectos del otro género reprimidos. El ánima, lo femenino en el hombre, y el animus, lo masculino en la mujer. Integrarlos es parte del desarrollo. En resumen, Jung le dio una dimensión más simbólica, casi mítica o espiritual a la psique. Se alejó del enfoque más biológico de Freud. Abrió la puerta a mirar la religión, los mitos, desde la psicología. Bueno, pues sí que hemos recorrido camino. Hemos visto cómo el psicoanálisis busca entender el inconsciente, con la asociación libre y la interpretación. Repasamos los inicios, con Mesmer, la hipnosis de Braid, luego a fondo con Freud, asociación libre, histeria, su teoría de los sueños, manifiesto latente, condensación-sustitución, la estructura de ello, yo y superyo, los mecanismos de defensa, las etapas psicosexuales. Uf, denso. Sí. Y también hemos visto las aportaciones y diferencias de otros. Anna Freud con los niños y los mecanismos de defensa, Adler y su psicología individual, centrada en el complejo de inferioridad y el interés social, alejándose del foco sexual. Y Jung, claro, con la psicología analítica, su idea más amplia de la libido, el fascinante inconsciente colectivo y los arquetipos como la sombra, la persona, ánima y ánimos, añadiendo esa capa simbólica. Queda claro que el psicoanálisis, con todas sus vueltas y críticas, marcó un antes y un después. Cambió cómo vemos la mente, la terapia, incluso la cultura, ¿no? Absolutamente. Su legado sigue ahí, no solo en la clínica. Piensa en cuántas palabras usamos a diario que vienen de ahí. Inconsciente, reprimir, lapsus, complejo. La idea de que la infancia nos marca o de que a veces no sabemos por qué hacemos las cosas. Son ideas muy psicoanalíticas que han calado hondo. Y para terminar, una reflexión, algo para darle vueltas. Si estas teorías iniciales hablaban de cómo las experiencias reprimidas y las normas sociales nos forman, ¿cómo crees que la vida digital de ahora, con tanta exposición, las redes sociales, esa gestión de la imagen, podría estar moldeando nuestro inconsciente actual? O esas máscaras, la persona de Jung, que mostramos hoy. Ahí lo dejamos, para seguir pensando. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.